en la zona de Angelópolis y tengo maestría en medicina estética y longevidad. ¿Quién de ustedes ya en su práctica diaria o en consulta ve tratamientos para alopecia? No, yo no veo doctorado. Todavía no doy tratamiento para alopecia. Ok, ¿alguien más? Si no contestan, doctores, vamos a ir abriendo los micrófonos porque, pues a pesar de que la sesión es en línea, tenemos que poner atención. Si nadie contesta, vamos a ir abriendo micrófonos para preguntarle de uno en uno, para la clase tiene que ser un poquito más interactiva. Bueno, conforme vayamos avanzando entonces, yo les di la clase pasada, fue igual alopecia, pero este es el mismo tema, doctores. ¿Están todos los alumnos de la clase pasada? Hola, doctora, buenas tardes. Yo Buenas creo que se tardes, doctora. varios, porque ya es un nuevo mes, entonces por eso hay menos personas participantes en la clase. Ok. Y son prácticamente el mismo grupo, ¿verdad? Sí, doctora, es que muchos se salieron. Sí, somos los mismos, doctora. Ok. Bueno, pues les va a servir como repaso porque es el mismo tema. En teoría era un grupo distinto con el mismo tema de ustedes. Ok, entonces les va a servir como repaso sobre toda esta parte de anatomía que vimos, que con ustedes lo vimos un poquito más rápido. Entonces vamos a empezar y podemos repasar lo que tengan dudas sobre la clase pasada, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, cualquier cosa me van avisando. Pues vamos a comenzar platicando un poquito sobre anatomía de cuero cabelludo, que en la ocasión pasada no tuvimos la oportunidad de revisarlo tan a fondo. El cuero cabelludo es una región anatómica que cubre la superficie de la calota limitada anteriormente por las eminencias supraorbitarias y las líneas nucales superiores en la parte posterior. La irrigación, así como el drenaje venoso y linfático, forman redes ampliamente anastomosadas. Hablando de las capas del cuero cabelludo, el cuero cabelludo se compone de 5 capas que recubren el hueso diploico de la calvaria. Estos son la piel, el tejido conectivo denso, la aponeurosis o gala aponeurótica, tejido conectivo laxo o areolar y la parte del pericráneo. Los tres primeros se encuentran fuertemente unidos y se van a mover como si fueran una sola unidad. Esta es una imagen que tenemos donde se muestran las distintas capas del cuero cabelludo conformados empezando de afuera hacia adentro, donde A corresponde a la piel, seguida del tejido conectivo. Luego de ello se puede apreciar la capa aponeurótica y después el tejido conectivo laxo y finalmente la parte última pertenece al pericráneo. El grosor varía entre 3 y 8 milímetros y realizando un corte transversal dividimos al cuero cabelludo en inmóvil y en esta capa reside el suministro vascular, que es una epidermis delgada y externa. Al mismo tiempo está encargado de una extensa red de vasos colaterales, una dermis interna más gruesa. Esta capa posee una estructura que muestra una protección contra la pérdida de agua
y además en la parte dérmica contiene glándulas sebáceas que se continúan hacia la epidermis. Estos se encuentran rodeando los folículos pilosos incrustados que a su vez pueden expandirse desde la capa de tejido conectivo denso. Hablando de embriología, el pelo se origina en la 9ª semana de gestación con la formación del germen piloso primario, que crece para formar el folículo piloso que se identificará con facilidad alrededor de la semana 20 de gestación. En el nacimiento encontramos aproximadamente 5 millones de folículos pilosos que formarán parte del complejo pilosebáceo junto al pelo y el músculo erector. Estos varían de tamaño según la influencia androgénica, pero no aumentan en número conforme pasa el tiempo. En cuanto a la anatomía meramente del folículo, en conjunto las glándulas sebáceas, el músculo erector del pelo y el folículo piloso se conocen como la unidad pilosebácea. Este es un órgano microscópico muy complejo desde el punto de vista funcional y anatómico. Está compuesto por una gran cantidad de células epiteliales y mesenquimatosas, dispuestas en múltiples capas que comprenden más de 20 diferentes tipos de poblaciones celulares, las cuales aparecen y desaparecen o se modifican sustancialmente según la fase del ciclo, o bien el estímulo hormonal presente en un medio dado. En cuanto a las unidades foliculares, los folículos pilosos emergen del cuero cabelludo en pequeños grupos conocidos como unidades foliculares, las cuales están compuestas por 3 a 6 folículos terminales y 1 a 2 vellos. Este agrupamiento de los folículos se aprecia muy bien y bajo aumento en los cortes practicados a nivel del infundíbulo y el istmo. Del lado derecho podemos ver unas imágenes histológicas donde se muestran las unidades foliculares, y en el corte de hasta la izquierda podemos apreciar 9 unidades foliculares que están bien definidas, conformadas por los folículos terminales. En los otros 2 cortes de la derecha están teñidos con colorante para colágeno y se observan igualmente unidades foliculares en diferentes aumentos. Los tallos pilosos se ven reemplazados por la cuchilla del microtomo, por lo que los folículos se observan vacío. Esto es completamente normal por el momento en la toma de la muestra. Los folículos pilosos terminales corresponden al cabello fácilmente visible que cubre el cuero cabelludo, las axilas y el área genital. En el sexo masculino cubre, además de todas estas zonas, abarca la zona de la barba, el tórax, los brazos y las piernas. El tamaño y la forma de los pelos terminales varían considerablemente según la localización y la función potencial. Los pelos terminales del cuero cabelludo sirven como protección contra los rayos ultravioleta y como un aislante térmico. Los pelos terminales de las pestañas y las cejas protegen a los ojos del polvo y el sudor. Los de las pestañas son los más pigmentados y de mayor diámetro entre todos los del cuerpo. Y los nasales protegen las fosas del ingreso de insectos y sobre todo de material en pequeñas partículas. En un corte histológico son fáciles de reconocer porque son mucho más grandes que los vellos, son más gruesos, muestran pigmentación, obviamente a excepción de las canas, y se implantan profundamente en la dermis, llegando hasta la grasa subcutánea. En este corte histológico podemos observar folículos terminales en fase anágena. Esto es un corte vertical y casi todos los folículos llegan, como podemos observar, hasta la grasa subcutánea. Todos están llegando hasta esta parte basal. Contienen un tallo piloso, el diámetro del cual es más grande que el grosor de la vaina radicular interna. Tenemos otros cortes aquí donde podemos ver los folículos pilosos terminales también en fase anágena. El diámetro del tallo piloso, como podemos ver en la imagen sobre todo del centro, es mayor que el espesor de la vaina radicular interna. Y la vaina radicular externa se ve completamente bien formada. De izquierda a derecha tenemos coloraciones de hematoxicilina y azul de toludina, y la última es un tricrómico de Mason.
Normalmente se observa más en azul de toludina. En cuanto a vellos verdaderos, podemos identificarlo como que son mucho más cortos que los folículos terminales, con menos de 1 centímetro de longitud en promedio. Además, son muy delgados y no tienen pigmento, por lo que son casi invisibles. Están presentes en toda la superficie corporal, excepto en las palmas, las plantas y los labios. Aún en áreas que se consideran que son las más abundantes en folículos terminales, como el cuero cabelludo, los vellos pueden llegar a ser solamente hasta el 20% de los folículos pilosos presentes. Microscópicamente son superficiales, apenas llegan hasta la grasa subcutánea, implantándose en la parte media y baja de la dermis. No presentan nunca médula, ni pigmento o músculo erector del pelo. Aquí en la imagen del lado izquierdo podemos ver en un corte vertical el bulbo folicular cómo se implanta en la unión de la grasa, y el diámetro del tallo piloso es menor que el espesor de la vaina radicular interna. Y la línea horizontal nos está señalando la cresta de Adamson, que es esta que estoy señalando con el cursor, donde el tallo piloso y la vaina radicular pierden sus núcleos. El diámetro del tallo piloso es igual o de menor magnitud que el grosor de la vaina radicular interna. Aquí en esta fotografía o en esta imagen de histología podemos observar un vello en corte horizontal, y volvemos a ver nuevamente, como en la serie de 3 imágenes que mostrábamos con anterioridad, el diámetro del tallo es menor que el espesor de la vaina radicular interna, y por fuera se ve la vaina radicular externa. Esto lo observábamos muy parecido en estas imágenes, sobre todo en esta de aquí en medio, que también podíamos observar el tallo, la vaina radicular interna y por último la vaina radicular externa. La vaina radicular externa es muy delgada. Muchos de ellos muestran en el segmento superior una estructura que los rodea completamente y que es similar a una ruana o a un manto. Aquí podemos ver en el manto un corte vertical y horizontal. Vamos a observar un vello verdadero con el manto de células epiteliales que lo recubre en toda su circunferencia, que es todo esto que estoy mostrando aquí con mi cursor. Y bien, en los otros cortes podemos observar todas estas células que lo están recubriendo. También podemos tener folículos pilosos miniaturizados. ¿Cómo vamos a identificarlos? Son bastante parecidos a los vellos verdaderos y corresponden a los folículos terminales que se han miniaturizado por efecto de los andrógenos. En los individuos con alopecia androgénica se incrementan marcadamente y pueden llegar a ser la mayoría de los folículos pilosos en el cuero cabelludo. En esta imagen podemos observar que es una imagen de un paciente con alopecia androgénica. Podemos ver un corte horizontal donde los folículos pilosos son apenas visibles debido a que todos han sufrido una extrema miniaturización. La única manera de diferenciarlos de los vellos verdaderos está en que los folículos pilosos miniaturizados dejan tras de sí una estela folicular profunda que se origina en la grasa subcutánea, y como folículos terminales que fueron en algún momento. Esto, doctores, es una parte muy importante para poder distinguir los vellos verdaderos de los miniaturizados. Entonces, esta parte es importante que se la aprendan o que la entiendan correctamente. Los vellos verdaderos pueden tener una estela folicular muy corta. Ahora, en cuanto a los folículos pilosos que son indeterminados, tienen una morfología intermedia entre la de los folículos pilosos terminales y los vellos, correspondiendo a una forma transitoria en el proceso de miniaturización. El tallo piloso es de mayor tamaño que la vaina radicular interna, pero nunca de las dimensiones de un folículo piloso terminal.
Como podemos ver en la imagen, tenemos un folículo indeterminado que nos va a mostrar el diámetro del tallo, donde es apenas superior al de la vaina radicular interna. Y la coloración, como les decía hace ratito, es muy común que se observe en azul de toludina. Como podemos deducir de lo anterior que hemos platicado, las dos estructuras clave para diferenciar microscópicamente un vello de un folículo piloso terminal van a ser el tallo piloso y la vaina radicular interna. Estos se pueden identificar con facilidad en cortes horizontales con la tinción de hematoxicilina y eosina o con azul de toludeno cuando queremos sobre todo observar la vaina radicular interna. División segmentaria del folículo piloso. El folículo piloso puede ser dividido anatómica y funcionalmente en dos segmentos. La porción superior es muy estable y no es afectada por el ciclo normal del folículo piloso. Por otra parte, la línea divisoria entre el segmento superior y el inferior se halla inmediatamente por debajo del promontorio, que corresponde externamente a la inserción del músculo erector del pelo e internamente se sitúa un poco por debajo del sitio en que la vaina radicular interna se descama. La porción inferior involuciona activamente durante el proceso del ciclo del pelo, de acuerdo a si los folículos están en fase anágena, catágena o telógena. En cuanto al segmento superior, está formado por tres componentes. La apertura del folículo en la piel, conocido como ostium, que es el primero. Después, el segmento que se extiende desde el ostium hasta la desembocadura de las glándulas sebáceas, que va a corresponder al área del infundíbulo. Y finalmente está el istmo, que se continúa desde la desembocadura de las glándulas sebáceas hasta el sitio de inserción del músculo erector del pelo en el promontorio de este mismo. En esta imagen podemos ver cómo el infundíbulo va desde el ostium hasta la desembocadura de la glándula sebácea, que está marcado con esta flechita que aquí está en el cursor, y el istmo se continúa desde este punto hacia abajo y está cubierto internamente por queratina traquilemal. Del otro lado tenemos un corte en donde podemos apreciar descamación de la vaina radicular interna y su reemplazo por queratina de tipo triquilemal en el istmo. Corresponde a esta parte que está marcada en rojillo. El músculo erector del pelo se extiende desde allí lateralmente hasta la epidermis y siempre en el ángulo más abierto entre el folículo y la piel. En cuanto al segmento inferior, es el segmento inconstante con ciclos y que involuciona casi totalmente en los estadios de telógeno y catágeno. Anatómicamente se extiende desde la inserción del músculo erector del pelo hasta el bulbo piloso. Tiene dos componentes que son muy importantes. El tallo, que no se debe confundir con el tallo piloso, o bien dicho con el pelo propiamente, que va desde la parte superior del segmento inferior, es decir, desde la inserción del músculo erector del pelo hasta la cresta de Adamson, donde comienza el bulbo piloso. La cresta de Adamson corresponde a la zona de transición donde la vaina radicular interna y el pelo pierden sus células nucleadas y se convierten en queratina sin núcleo. Por debajo de la cresta de Adamson está el bulbo piloso, el cual en los folículos pilosos terminales asienta en la grasa subcutánea y en los vellos en la dermis reticular. En el bulbo está la población de células matriciales y melanocitos que rodean la papila dérmica. Es la zona con más actividad mitótica y metabólica del pelo. Es responsable de la pigmentación y la generación del tallo piloso. El tallo piloso corresponde al pelo visible a simple vista y está formado por queratina dura.
Es importante que recordemos que hay por lo menos 54 diferentes tipos de queratinas humanas, de las cuales 17 corresponden a queratinas del pelo. El tallo piloso está compuesto por 3 capas de adentro que las vamos a identificar de adentro hacia afuera. Hablando de la primera capa interna, estamos hablando de la médula, que es la capa más central e inconstante en el ser humano. Está formado por células poligonales con una apariencia en esponja que en el pelo de los mamíferos actúa como un aislante térmico. La capa de en medio es la corteza, que es la capa más gruesa y responsable de la fortaleza y el color del pelo al contener numerosos melanosomas. Está formada por filamentos de queratina dura que se organizan en microfibrillas entrelazadas altamente resistentes a la tracción y el desgaste. Y por último, la parte más superficial correspondería a la cutícula, que constituye la parte más externa del tallo piloso y es responsable en buena parte de la resistencia al desgaste producido por agentes físicos y químicos presentes en el medio ambiente, incluyendo el calor. La cutícula está compuesta por escamas de corneocitos que están orientados hacia la epidermis en un sentido totalmente inverso a las células de la cutícula de la vaina radicular interna, tragándose unas con otras y mejorando la adherencia del tallo piloso. Es totalmente transparente, permitiendo que los melanosomas de la corteza interactúen con la luz solar. La pérdida de la cutícula debilita significativamente la fortaleza del pelo y conduce a múltiples trastornos en la morfología del tallo piloso. Aquí en esta imagen podemos observar de afuera hacia adentro la cutícula, la corteza y la médula. Hablando de la cutícula, se aprecia cerrada con una parte de las células cuticulares levantadas hacia arriba en el mismo sentido. La corteza es la parte más visible del tallo y la médula está casi siempre ausente o, como en esta microfotografía, apenas si se ve. Ahora, en cuanto a generalidades del ciclo del pelo, tenemos que la fase anágena es la fase más larga del crecimiento activo y dura de 2 a 7 años, que puede resultar en cabelleras de 12 hasta 80 centímetros de longitud. La duración varía notablemente de un sitio a otro del cuerpo y es el factor determinante más importante para definir cuán largo es el cabello. Los pelos terminales en fase anágena se observan microscópicamente como los típicos folículos pilosos terminales normales que penetran profundamente la grasa subcutánea, con su segmento inferior bien desarrollado. El bulbo piloso de los folículos en fase anágena presenta abundante producción de melanina y actividad mitótica intensa, lo cual nos va a dar como un resultado un crecimiento del tallo de alrededor 1 centímetro por mes o bien 35 milímetros por día. Aproximadamente entre el 80 y el 100% de los folículos pilosos en un momento dado están en la fase anágena. Y al ser la fase de mayor actividad mitótica, con síntesis de melanina y ADN, es la fase más vulnerable a los cambios hormonales, medicamentos y tóxicos de diversa índole. La fase catágena precede a la fase telógena. Durante esta fase, el segmento inferior del folículo involuciona agudamente debido a la apoptosis masiva del epitelio folicular, con reducción notable de su tamaño. Es la fase más corta del ciclo y dura solamente de 2 a 3 semanas. Por lo tanto, únicamente entre el 1% y el 2% de los folículos en un momento dado están en fase catágena y es realmente raro encontrarlos en biopsias normales de un cuero cabelludo. Las secciones horizontales de los pelos en fase catágena se caracterizan por folículos pilosos de forma oval o redonda,
abundante apoptosis y una ausencia de actividad mitótica y pigmento melánico. Como vemos en la fotografía del lado derecho, podemos observar que hay en el epitelio de la vaina radicular externa algunos cuerpos apoptósicos y la vaina radicular interna ha desaparecido, siendo reemplazada por abundante queratina triquilemal, que es originada en la vaina radicular externa y que rodea un bulbo piloso con forma de porra. La fase telógena dura aproximadamente 100 días y entre el 10 al 20% del total del número de folículos pilosos está en fase telógena en un momento dado. En el cuero cabelludo humano se pierden de 100 folículos pilosos en fase telógena por día aproximadamente. Y los folículos pilosos del tórax y de las extremidades tienen una fase telógena más frecuente y duradera que los folículos del cuero cabelludo. La fase telógena representa la fase final de la involución del folículo piloso en su segmento inferior. Histológicamente, el folículo piloso en fase telógena se encoge hasta cerca de la mitad de su tamaño previo y no se extiende más allá de la dermis reticular media. En los cortes verticales se observa un pelo en forma de porra rodeado por abundante queratina en capas similares a las del pelo, producida por la vaina radicular externa, sin participación de la vaina radicular interna. Esto fue en cuanto a las generalidades que no pudimos abordar la vez pasada, doctores. ¿Sobre esto tienen alguna duda? No, doc. Ok, doctores. Pues vamos a tomar un recesito de 30 minutos y regresamos para continuar repasando nuevamente los tipos de alopecia que platicábamos en la sesión pasada, ¿ok? Sí, doctora. Bueno, nos vemos entonces en 30 minutitos.